La verdad sobre la Navidad. Gálatas 4, 9-11. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. El pastor Jorge Mendizábal, en el mensaje llamado El espíritu de la Navidad, expone razones por las cuales como cristianos no debemos celebrar esta tradición. Parafraseando lo que él dice al inicio del mensaje, cito: este tema de la celebración o no de la Navidad por parte de los cristianos tal como la celebran hoy, se ha vuelto un tema controversial y no debe ser así. Cuando exponemos este tema no lo hacemos con el ánimo de traer contienda, ni ofensa o insultos para nadie, pero sí de enseñar lo que la palabra de Dios dice al respecto. Sinceramente, no encontramos nada respecto a que debamos practicar la celebración navideña en la palabra del Señor, y la Iglesia está basada no en las tradiciones de los hombres, sino en la palabra de Dios. No importa si parece bien, no importa si se ve bien, no importa si se siente bien, no importa si se lo ha hecho por muchos años, no importa si la familia no creyente lo ha hecho por años. No importa nada de eso, lo que importa es volver a la palabra de Dios. En este escrito, mi ánimo es presentar razones por las cuales los cristianos, especialmente del nombre de Jesús, debemos abstenernos de practicar o participar en la celebración a ultranza de esta tradición llamada Navidad. Razones por las cuales no celebramos Navidad. 1. Lógica, porque no hay evidencia ni registro bíblico o histórico que indique siquiera que Jesús haya nacido en la fecha en que le celebran su natalicio, 25 de diciembre. No celebramos Navidad por razones lógicas. Hoy muchos celebran el natalicio de Jesucristo, aun cuando entre otras cosas en su deidad, Jesucristo ni siquiera cumple años. Según registros bíblicos y datos históricos, Jesucristo no pudo haber nacido en época de invierno que comprende las fechas decembrinas para nuestro calendario. Según Lucas 2, 8-20. Cuando Jesús nació, los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Se sabe que esto lo hacían en los meses de las primeras lluvias que corresponden a los meses de Elul, septiembre, y Etanim, octubre. Según algunos estudios, los pastores traen sus rebaños de las montañas antes del 15 de octubre. Nota: Babilonia, misterio religioso. Nota tomada de un artículo sobre el nacimiento de Jesucristo, escrito por Julio C. Clavijo S. Aunque usted no lo crea, en los primeros 3 siglos del cristianismo se señalaban como fechas del nacimiento de Jesús los días 6 de enero, 25 o 28 de marzo, 19 de abril, y 133 fechas más. Fue en el año 351 cuando el Papa Julio I designó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Esta fecha arbitraria fue escogida con base en la antigua creencia pagana de que los dioses nacen 3 días después del solsticio de invierno, que marca el renacimiento de la luz entre las tinieblas. El solsticio de invierno ocurre del 21 al 22 de diciembre, por lo que el Papa Católico Romano escogió el día 25. De este modo, al relacionar el renacimiento de Cristo con el ciclo solar, de alguna manera el gran suceso de la Natividad se renueva cada año. Analogía de Navidad, de James Daly. Es como si uno tuviera una antigua novia que cumple años el 25 de diciembre, luego se casa y la esposa cumple años el 10 de septiembre, y le decimos: no me es fácil recordar tu fecha de cumpleaños, pero te lo quiero celebrar el 25 de diciembre, que era la fecha de cumpleaños de mi antigua novia. No creo que a la esposa le agrade mucho, sería ofensivo. Esto, hablando en términos humanos, igual sucede con la Navidad. Celebran el natalicio supuestamente de Jesús en la misma fecha en que el paganismo celebra el nacimiento de sus deidades. Las cosas bíblicas deben hacerse de manera bíblica, no de manera mundana. Fecha del nacimiento de Jesús. La palabra de Dios no indica una fecha exacta, pero sí es posible inferir una fecha aproximada de su nacimiento a partir de los hechos relatados en los evangelios.
De acuerdo a la información existente, se puede asegurar que Jesús no nació un 25 de diciembre. Dos formas de explicarlo. Primera, la muerte de Jesús ocurrió durante la Pascua, Lucas 22, 7 y 15, Juan 18, 39, celebrada en Abib o Nisan, abril, Ex 12, 2-6. El ministerio de Jesús duró alrededor de 3 años y medio, significa que su ministerio comenzó 3 años y medio antes, en el mes de Etanim, octubre. Los 3 años y medio transcurrieron entre las Pascuas respectivas, Juan 5:1, 6:4, Lucas 22:15. La edad de Jesús al comenzar su ministerio era de aproximadamente 30 años, Lucas 3:23. Por tanto, su nacimiento debió ocurrir entre los meses de Elul, septiembre, y Etanim, octubre. Jesús nació entonces en la fiesta de tabernáculos, fiesta profética de Sucot. Dios habitó entre nosotros, Juan 1:14. Segunda, Juan el Bautista nació 9 meses después que Zacarías su padre tuviese un encuentro con el ángel Gabriel, Lucas 1, 5-24. ¿Cuándo ocurrió este encuentro? Cuando Zacarías ejercía el sacerdocio, según el orden de la clase de Abías, Lucas 1:5 y 1 Crónicas 24, a Zacarías le correspondía el 8º turno en el año, 1 Crónicas 24:10. Cada turno duraba una semana y comenzaba en el primer mes del año sagrado, es decir, en Abib, abril. Zacarías se encontraba ejerciendo su ministerio aproximadamente durante la primera semana de Sivan, junio. Como además la fecha correspondía a la fiesta de Pentecostés, debió permanecer en Jerusalén por una semana más antes de regresar a casa, Lucas 1:23. Según Lucas 1:24, se indica que después de su regreso concibió Elizabeth. Por tanto, Juan nació aproximadamente 9 meses después de junio, a mediados o a fines del mes de Nisan o Abib, marzo-abril. Si Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Lucas 1, 26-38, indica que Jesús nació en el mes de Elul, septiembre. Puede demostrarse con ambas explicaciones que Jesús no nació en diciembre, sino entre septiembre y octubre. Como sabemos, la cronología del nacimiento de Jesús que nosotros tenemos no es exacta sino aproximada. ¿Por qué entonces celebrar un cumpleaños o un nacimiento en una fecha incierta? Por otra parte, tenemos que la fecha del 25 de diciembre es una fecha establecida por un papa de la Iglesia Católica Romana, que coincide con una fiesta pagana romana. ¿No cree usted que haya algo raro en esto? ¿Será esta fiesta un engaño del diablo para que los cristianos nos veamos envueltos en una práctica pagana? 2. Histórica. Porque históricamente esta tradición navideña es resultado de una serie de mezcolanzas, revoltijos o sincretismos de diversas prácticas, fechas, creencias y religiones paganas, absolutamente contrarias a la palabra de Dios. Sincretismo, fusión de diferentes elementos en uniones que carecen de coherencia interna. Ecumenismo, unificación por encima de principios morales y doctrinas fundamentales. Estos sincretismos incluyen rasgos de la antigua Babilonia, antigua Grecia y la llamada cristianización de la fiesta romana conocida como Saturnalia, celebrada entre el 17 al 24 de diciembre, y griega Brumalia, celebrada el 25 de diciembre como el nacimiento del dios Sol. Enciclopedia Wikipedia. En las fiestas saturnales en honor a Saturno, decoraban las casas con plantas y encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz. Los romanos amigos y familiares se hacían regalos, como los que se hacen en la fiesta de la actual Navidad. Navidad proviene de la palabra latina nativitas, natividad, significa nacimiento, se refiere particularmente al nacimiento del Sol Invictus, Dies Natalis Solis Invicti. Dr. Ironside, Harry A. Comentario al libro de Apocalipsis. Es un hecho lamentable que los principios y prácticas de Babilonia estén rápida y firmemente permeando las iglesias que escaparon de Roma en el tiempo de la Reforma. Que otrora fueran desconocidos en las iglesias reformadas en los llamados avivamientos de días santos y festividades eclesiásticas como la Cuaresma, Viernes Santo, Semana Santa y Navidad.
Debo admitir que algunas de estas festividades puede ser que sean practicadas en inocencia en los hogares, pero cuando se convierten en festivales de las iglesias, tales festividades ciertamente caen bajo la condenación de Gálatas 4, 9-11, en donde el Espíritu Santo advierte contra observancia de días, meses, tiempos y años. Todas ellas y muchas otras que se pudieran añadir, son de origen babilónico y estuvieron alguna vez relacionadas con la adoración del misterio de Astarot y Tamuz. Ha sido a través de Roma que ellas nos han llegado a nosotros. Y hacemos bien en recordar que Babilonia es la madre de todas las rameras, con las hijas que probablemente participan de las características de su propia madre. Un predicador dijo: un cristiano con sentido común debe reconocer que, al celebrar la Navidad, está siguiendo una práctica católica, pues fue la Iglesia Católica quien fijó la fecha y ordenó la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. Se podrán ofrecer muchas excusas para esta celebración, pero no podremos eludir la sentencia de Romanos 2:1, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, porque criticamos a los católicos por sus tradiciones, pero muy convenientemente queremos seguir una de ellas. La Navidad. 3. Práctica, porque a Dios se le adora a la manera de Dios y no a la de los hombres, y menos a la manera de las tradiciones mundanas. Debido a que muchos creen que esta festividad es para adorar a Dios o incluso para evangelizar. Como es evidente, esta celebración no fue instituida por Jesús, ni celebrada por los apóstoles, ni tampoco por la iglesia naciente. ¿Qué hicieron los discípulos en lugar de celebrar Navidad? Celebraron la Cena del Señor. Es decir, recordaron la muerte de Jesús. Lucas 22:19, 1 Corintios 11:26. Así como en 1 Reyes 12, 32-33, Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá. Puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam inventó su propia fiesta en el día y mes que él planeó en su propio corazón, pero no fue acepto delante de Dios. Así sucede con esta fiesta llamada Navidad, fue instituida en un día y mes conforme al corazón del hombre, no según Dios. Esto debería llevarnos a meditar en que no debemos hoy tomar una fiesta que vino a reemplazar una antigua fiesta romana con el pretexto de que hay que aprovechar que en esta época todos recuerdan el nacimiento del Salvador. Levítico 18:30 dice: guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios, no debemos tomar ritos, fechas, fiestas o celebraciones paganas con el fin de cristianizarlas. El primer registro histórico de la celebración de la Navidad data del siglo IV. Según la tradición de la Iglesia Católica Romana, fue el Papa Julio I, 337 a 352, quien estableció la Navidad como celebración litúrgica fija, siendo desde entonces su conmemoración el 25 de diciembre. Según testimonio preciso, tanto de Ambrosio como del cronógrafo del 354, fue el pontificado de su sucesor Liberio, 352 a 366, quien la estableció. Como es evidente, los apóstoles y los padres de la Iglesia ignoraron tal festividad. ¿Por qué deberíamos nosotros prestarle atención? Pensamientos prácticos. La Enciclopedia Británica dice: Navidad viene del antiguo inglés Christmas, misa de Cristo, comentario, es decir, todos los evangélicos que dicen Merry Christmas están diciendo en realidad Feliz Misa de Cristo. Sergio Enrique: si la Navidad fuera de Dios, el mundo no la celebraría. Anónimo. La Enciclopedia Hispánica dice: los cristianos católicos sustituyeron la fiesta romana del solsticio de invierno por la de la Navidad. Fue instituida oficialmente por el obispo romano.
Liberio en el año 354 después de Cristo comentario, así que un montón de evangélicos están celebrando la fiesta católica. Sergio Enríquez 4. Escritural, no celebramos Navidad porque en diversas escrituras Dios ha dejado claro lo que los hijos de Dios debemos entender en cuanto a tradiciones, ritos, festivales o costumbres con raíces en naciones y culturas totalmente alejadas de Él y su voluntad se refiere. Ante la pregunta, ¿por qué ustedes no celebran Navidad siendo que es una fiesta cristiana? Muchos de nuestros hermanos no saben cómo responder. Las respuestas más comunes, aunque son ciertas, pero requieren mayor fundamento son, la iglesia donde me congrego no acostumbra celebrarla, por lo tanto, yo tampoco nosotros no acostumbramos. Celebrar la Navidad es un negocio del mundo, es consumismo puro y duro, la Navidad es una fiesta pagana. El mejor fundamento es el escritural. Veamos lo que Dios dice en su palabra sobre las tradiciones o costumbres de origen pagano, naciones idolatras, no del pueblo de Dios. Levítico 20:23, NBV, apártense de las costumbres de las naciones que he echado delante de ustedes, porque ellas hacen todas estas cosas que les he prohibido a ustedes, y esa es la razón por la que las aborrecí. 2 Reyes 17, 8-23, NTV, habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. 11, con lo que provocó el enojo del Señor. 23 hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. Salmo 106, 35 y 39, LBLA, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, 39 así se contaminaron en sus costumbres, y fueron infieles en sus hechos. Isaías 2:6, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente, son adivinos como los filisteos, y hacen tratos con hijos de extranjeros. Ezequiel 11:12 LBLA, y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis ejecutado mis ordenanzas, sino que habéis obrado conforme a las costumbres de las naciones que os rodean. Marcos 7, 7-9 LBLA, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ideologías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo 5. Bíblica, porque ni en las enseñanzas de Jesús, ni en los evangelios, ni en el libro de los Hechos, ni en las cartas apostólicas se hace ninguna mención a la celebración de la Navidad. Esto nos dice que Jesús no estaba interesado en que se celebrara el día de su nacimiento, sino su muerte, sepultura y resurrección, ya que esto es lo más importante y fundamental para nuestra salvación. Ahí radica la base del nuevo pacto. Algunos dicen, de todos modos, nació, así que debemos celebrarle. Un momento, y quien dice, y donde dice, de esta manera queda claro que la Iglesia no debe celebrar la Navidad, por la sencilla razón que la Biblia no lo enseña, no lo ordena, ni lo establece. La Iglesia primitiva, ni los apóstoles, ni la Iglesia hasta el IV siglo, no la celebraron. La Enciclopedia Británica, en inglés, dice, Navidad Christmas, o Misa de Cristo, no existió como una fiesta entre los primeros cristianos. No fue instituida por Cristo, ni por los apóstoles, ni por ninguna autoridad bíblica. Fue introducida más tarde del paganismo. 6. Conciencia, porque muchos han tropezado al ver que en las llamadas iglesias cristianas hay rezagos y aún prácticas de diversas culturas paganas, y ellos son afectados en su conciencia al punto de tropezar.
Es ineludible el saber que, en la celebración tradicional de esta temporada navideña, hay elementos de orden netamente pagano, luces, árboles, nacimientos, etc. Un escritor llamado Arturo Archila, psicólogo clínico y analista, luego de una investigación exhaustiva sobre el tema de las fechas del nacimiento de Jesús y el origen de la Navidad, dice: la fecha del 25 de diciembre fue escogida a fin de que los paganos en Roma ocupados en sus ceremonias dejen que los cristianos celebren sus propios ritos sin ser incomodados. Otras culturas pre- y post-cristianas celebraban en la misma fecha del 25 de diciembre el natalicio de divinidades paganas como Mitra, Horus, Orfeo, Krishna e incluso los germanos y los misteriosos. Druidas celebraban el 25 de diciembre el solsticio de invierno. Conclusión: el cristianismo es el extracto de todas las religiones, en ellas se hallan creencias, símbolos, ritos, historias y festividades influenciadas por las religiones babilónicas, egipcias, védicas, helénicas, romanas. Jesucristo es el mejor ejemplo de ese sincretismo. 1 Corintios 10, 32-33, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 7. Identidad, llamados a marcar la diferencia, hemos sido llamados a ser influencia y no influenciados por el sistema. Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Conclusión: el origen de la Navidad se remonta a la antigua Babilonia y se sincretizó en Roma. Los paganos en todo el mundo conocido celebraron esta fecha siglos antes del nacimiento de Jesús. Jesús, el verdadero Mesías, no nació un 25 de diciembre. Los apóstoles y la iglesia primitiva jamás celebraron el natalicio de Jesús en esa fecha, ni en ninguna otra. No existe en la palabra de Dios mandato, ni instrucción alguna para celebrar este acontecimiento.